Bueno, hoy vamos a ver ya el crecimiento celular, pero ya el modelado en sí, ya no con intervalos de tiempo así infinitos, no tomando un delta T muy grande, sino intervalos de tiempo pequeños. Y vamos a ver las fases del crecimiento celular y ya lo que es el modelado en sí. Bueno, entonces vamos a ver algunas definiciones antes. Aquí está. El estudio del tipo de crecimiento celular puede hacerse de la siguiente forma. Estudiando células individuales, lo cual es muy difícil. Estudiando una población homogénea con células individuales idénticas, todas idénticas entre ellas, ¿no? Entonces, esta es un poquito más fácil. Un solo microorganismo con variantes entre individuos. Esto es un poquito más complejo. Una población heterogénea conformada por varios tipos celulares. Esto ya es muy, muy difícil. Y distintos tipos de poblaciones. Y esto es bastante difícil. Esto ya es bien heavy metal. Y también por etapas de bioquímicas del crecimiento, porque cambia la bioquímica en cada etapa. El crecimiento celular se da de la siguiente manera. Primeramente, la célula debe censar si tiene todos los recursos necesarios para dividirse. Luego, acumula sustancias que le servirán de alimento o reserva de energía. Aumenta su tamaño, duplica su material genético, duplica sus organelos celulares y contenido de citoplasma y finalmente se divide. Y entonces vuelve a censar si es posible continuar. Y bueno, entonces esto es tomado del artículo de Monod de 1949. Vemos que este Monod ya manejaba, esto es lo que habíamos visto la clase pasada, esto es logaritmo de la concentración de células. ¿Okay? ¿Está grabando? Sí, sí estoy grabando. Sí estoy grabando. Sí estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Bueno, entonces este es logaritmo de la concentración de células y ese es el tiempo. Entonces, la primera fase le llamo fase lag. Luego viene la fase de deceleración, la fase logarítmica, la de desaceleración, la estacionaria y la de muerte. Y aquí, bueno, él mismo ya las había separado. Entonces, yo no sé por qué algunos de mis compañeros, algunos de mis camaradas, les quitan esta fase o las dos, pero no, ya Monod desde 1949 ya había descrito estas 6 fases. Y hay una más acá adelante cuando empieza a haber un poco más de crecimiento que se llama necrofágica, pero esa es otra historia, la vamos a ver más adelante. Y bueno, entonces, esto es ya viendo el crecimiento, ya no la densidad celular, sino crecimiento. Entonces, viendo el crecimiento, entonces vemos que en la fase lag no hay nada. En la fase de aceleración se ve así. En la fase logarítmica, el crecimiento es positivo. En la fase de desaceleración, el crecimiento se vuelve negativo. En la de estacionaria, el crecimiento es cero. Y finalmente, en la fase de muerte, tiende a ser a hacerse negativo. Y bueno, precisamente porque están muriendo las células. Entonces, esto de crecimiento, recordemos que es una derivada de la concentración de células con respecto al tiempo. Es una velocidad. Y entonces aquí la velocidad es positiva y aquí la velocidad es negativa cuando hay muerte. Y bueno, entonces, bueno, recordando un poquito de las fases, los modelos más sencillos son capaces de predecir la fase de crecimiento logarítmico nada más, aunque vamos a ver, gradualmente vamos a introducirnos en cada uno de estas fases. La fase lag, la división celular, así como la muerte, son despreciables. Los microorganismos comienzan a sintetizar las enzimas necesarias para crecer en el medio en el cual se encuentran. La fase de aceleración, la cantidad de células que muere es despreciable. Algunas de ellas, no todas, han comenzado a dividirse o por lo menos a aumentar su biomasa. Y cada vez más de estas células se unen a la división. En la fase logarítmica, todas las células de una población se dividen a una razón constante. O sea, aunque no todas se dividan, las que se dividen lo hacen a una razón constante. Y la muerte celular se puede considerar despreciable. En la fase de aletargamiento o retardación o desaceleración, un número cada vez menor de células se sigue dividiendo y puede comenzar una importante fase de muerte celular, aunque todavía la división es mayor a la muerte. En la fase estacionaria, el crecimiento y la muerte celular se encuentran en equilibrio. Puede que los dos sean cero,
Aún el cero es un equilibrio, pero es cero. Pero también puede haber que estén creciendo y se estén muriendo a la misma tasa. Y generalmente ambos son muy pequeños. En la fase de muerte celular, las células, la muerte celular supera el número de células que se dividen y aún hay metabolismo. En algunos de los casos se forman los metabolitos de interés en esta fase, sobre todo algunos antibióticos. Y bueno, el modelado. Para modelar un proceso, lo primero que se debe hacer es reducirlo a su mínima expresión. Entre menos variables se calculen, resulta más fácil de poder predecir. Sin embargo, cualquier perturbación en las condiciones del desarrollo del proceso suele desencadenar un error en el modelado. Por eso los modelos únicamente son válidos en un universo ideal. Si les quitas la idealidad de que la temperatura cambia, de que hay más acidez, de que alguien se los está comiendo, ya no es válido tu modelo. Y bueno, ahora, tipos de modelo. Modelos determinísticos son aquellos donde una única señal de entrada corresponde a una única señal de salida. Entonces, la relación de cambios es 1 a 1. Es una función de una sola variable. Se pueden representar matemáticamente como funciones donde la señal de entrada corresponde al dominio y la señal de salida al rango. Modelos estocásticos. En ellos, a una única señal de entrada corresponde una o más señales de salida, cada una con distintas probabilidades para poderse realizar. Estos son los que vamos a ver ya prácticamente hasta el final del curso, que son los más complejos. Modelos de metabólicos, estos también los vamos a ver. En ellos se considera que se desarrolla una ruta metabólica para cada uno de los productos con una única entrada y una única salida. Esos son los primeros que vamos a manejar, aunque vamos a desarrollarlos más adelante, la cual se expresa con una ecuación química. Dichas rutas metabólicas parten usualmente del mismo sustrato, el cual usualmente es también la fuente de carbono y energía. No se considera la influencia del nitrógeno ni de los oligoelementos o cofactores. En los modelos más sencillos, ya en modelos más avanzados, ya para mediados del curso, ya vamos a tomar en cuenta el nitrógeno y también los oligoelementos. Modelo estructurado. Se genera cuando en un modelo metabólico se toma en consideración el efecto nitrógeno, metales, iones, cofactores, estímulos específicos, de tal manera que en una reacción química existen múltiples entradas y múltiples productos de salida. Entonces, vamos a trabajar con estructurados ya más hacia mediados del curso. Ahora, modelos químicamente estructurados. Se dan cuando se ha generado un modelo estructurado o metabólico para cada una de las rutas metabólicas más importantes realizadas por la biomasa. Aguas con esto. Para cada una de las rutas bioquímicas más importantes realizadas por la biomasa. Nosotros, para finalidades del curso, vamos a realizar 3 rutas metabólicas. Una, para consumir el sustrato y convertirlo únicamente en energía. La segunda, para producir células. Y la tercera, para producir el metabolito de interés. Vamos a manejar, de una vez les digo, 3 rutas metabólicas en general. Pero se pueden manejar más. Y obviamente también menos. Bueno, de manera tal que se puede predecir químicamente el cambio en el sustrato y se pueden diseñar un sustrato químicamente específico para la biomasa trabajada. Esto también lo vamos a hacer. A mediados del curso, ya que vemos más bioquímica, les voy a decir, a ver, si quieren tal producto, con qué sustrato van a necesitar o qué microorganismo, esto lo vamos a ver. Ok, modelo segregado. Es aquel que considera que una población celular está conformada por microorganismos diferentes. Cuando se parte de un cultivo puro y se presentan diferencias entre los individuos, tales como la edad, número de divisiones, tamaño, acceso a nutrientes, que algunos entran en división asimétrica, tal como la esporulación. La división asimétrica, como más o menos su nombre lo indica, es que cuando una célula se divide, va a generar 2 células hijas que no son idénticas. Gracias a la división asimétrica se da la maduración de órganos. Entonces, aunque las células madre pueden ser igualitas para múltiples células, por ejemplo, las células de hueso son células madres que originan a muchas células que por división asimétrica se generan. Entre estas células que se generan por división asimétrica, pues se encuentran, por ejemplo, los eritrocitos, los linfocitos, los osteocitos, entre otros. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de bacterias, uno de los productos más importantes que se genera, bueno, más bien el producto más común de una división asimétrica es la generación de esporas bacterianas.
Bueno, se dice que es un modelo segregado por morfología celular, es decir, son modelos morfológicamente segregados. Cuando se tienen distintas poblaciones celulares en un cultivo y cada una de ellas se comporta con un modelo químicamente estructurado propio. Se dice también que es un modelo segregado. Entonces, esto lo vamos, espero poderlo hacer a finales de este parcial, por lo menos para, para dos casos de un cultivo contaminado y un cultivo, bueno, sí, un cultivo normal y uno contaminado. Vamos a estar trabajando nada más primero cultivos puros y luego ya un cultivo contaminado para que vean la diferencia. Pero este modelo es muy, muy bonito y es, pues ahora sí que uno de los más comunes. La inmensa mayoría se enfoca únicamente en la fase log, debido a que ahí la biomasa aumenta exponencialmente. El aumento de la biomasa, mejor llamado crecimiento, involucra dos fenómenos: el incremento del tamaño de la célula e incremento en el número de ellas. En la fase lag, las células incrementan únicamente su tamaño, aunque también se puede llamar esto crecimiento. En la fase de aceleración suceden ambas cosas, ambas dos, como dicen en mi pueblo. En la fase de retardación, usualmente solo se dividen las células y estas ya no aumentan su tamaño. Y bueno, vamos a empezar con el primer modelo que vamos a ver es el modelo no determinístico, no estructurado y tampoco segregado. Es el modelo de Gomper. Pero antes de ver vamos a seguir con las ecuaciones generales de crecimiento. Bueno, entonces, después de ver estas definiciones, ahorita entramos con Gomper. Son las ecuaciones de Gomper. Una definición también que quería darles es mu se define como el logaritmo natural de 2, de 2 entre el tiempo de duplicación. Y digamos que esta mu se define como, no, es minúscula, como la velocidad máxima de crecimiento. Esta velocidad máxima de crecimiento es la que es la velocidad que va a dictaminar cuántas células se forman por unidad de tiempo. Y esto es cuánto tiempo tarda en duplicarse. Es decir, entre más tarda en duplicarse la célula, más pequeña es mu, porque son inversamente proporcionales. O como lo quieran ver, mu por el tiempo de duplicación es igual al logaritmo natural de 2. Y bueno, esto, como el incremento de la biomasa en la fase log es exponencial, se utiliza el logaritmo para su cálculo. Además, las únicas unidades las únicas unidades que son aportadas son por el tiempo de duplicación. Por ello, las unidades del crecimiento son el inverso de las unidades o unidades a la menos 1. Se parte del supuesto que las células se dividen en dos células idénticas, por ello el tiempo de duplicación, que es dividido es el logaritmo natural de 2. Entonces les había dicho que mu o qx es igual a esto, la derivada de la biomasa con respecto al tiempo entre la biomasa. Y entonces llegamos a estas fórmulas. Entonces, esto es la fórmula en su forma diferencial, integrando, como quedaría. Entonces, si ustedes quieren conocer el tiempo de duplicación, es así. Si quieren conocer la velocidad específica de crecimiento, es con esta otra fórmula. Y y ya. Ahorita vemos otros modelos. Primero, entonces, vamos a trabajar con esto otro.